Buenas tardes a todos. Soy Tomás Corcuera, delegado sindical de CSIC por la provincia de Toledo. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, igual que otros asuntos, como por ejemplo la charla de preparación de oposición, es una cosa que llevamos haciendo desde CSIC durante muchos años y abierto y participando todas las personas que quieran hacerlo, tanto afiliados como gente que no es afiliada. Os agradezco enormemente vuestra asistencia. Bueno, yo os voy a contar alguna anécdota porque por mis años por los centros, pues os contaré alguna anécdota que me ha pasado con algunos de los compañeros que hay por los centros. Como decía mi compañera Ada, debido a la casuística del tema de la jubilación y por no dar a conocer los datos personales con las preguntas que hagáis sobre los años de servicio, etcétera, pues esto lo vamos a contestar en los próximos días mandando vuestras preguntas al correo electrónico, ¿vale? Bueno, también indicaros, antes de empezar la charla, que el próximo 18 de mayo hay convocada una manifestación en Toledo, en la Plaza de Codozo Coder, el sábado, a la que os invitamos a asistir y en la que vamos a tratar un poco de manifestarnos pues, contra los recortes, contra la burocracia y contra el cobro de verano de los interinos con más de 5 meses y medio. Hoy, por ejemplo, os cuento una anécdota. Ha llamado un chico que dice que acumularía a final de curso 8 meses y medio y no va a cobrar el verano. ¿Por qué? Porque estuvo una semana sin tener centro de destino. Entonces, por esa razón, se va a quedar sin cobrar el verano. Entonces, CSIC desde hace muchos años defiende la jubilación a los 60 años y con 30 años de servicio. Y entre otras cosas que pide, pues ya lo sabéis, es la reducción de jornada a los 55 años. Bueno, y sin más, vamos a pasar al tema que nos ocupa. La jubilación pues, nos llega en un momento y no es un momento de tristeza, viene del latín jubilus y hace referencia un poco a alegría, jolgorio, a una fiesta y ya está. Es posible que muchos de nosotros hemos pasado por los centros educativos estudiando latín. Desgraciadamente, universitarios que están hoy en la universidad, el latín no sabe de qué va. ¿Por qué? Porque en el actual sistema educativo hay por ahí algún desvío de asignaturas y no es oficial pues, estudiar el latín, ¿vale? Bueno, nos remontamos todos, me imagino que todos los que estamos hoy ya somos muy maduritos y recordaréis que por el año 2000 se dan las transferencias a las comunidades autónomas, bueno, entre ellas Castilla-La Mancha las coge. Y siendo consejero don José Valverde, pues bueno, anuncia en ese año 2000 a bombo y platillo que 233 docentes, creo recordar, se iban a beneficiar de la jubilación anticipada. Bueno, eso consistía en recibir de 15 a 23.000 euros, alguno más, alguno menos, depende de los servicios prestados y del cuerpo al que pertenecía, más un reloj que le entregaba el consejero o el señor Bono el día de la enseñanza. En esa fecha se pedía la jubilación anticipada antes del 31 de agosto para comenzar el curso con los nuevos docentes. Fijaos una cosa, os voy a leer la filosofía de ese momento del año 2000 y la filosofía actual. La filosofía del año 2000 decía que era para favorecer el envejecimiento y renovación del colectivo de profesores, una apertura de expectativas de los recién licenciados y diplomados y una mayor oferta de empleo público para las próximas convocatorias de oposición. Año 2000. Pues bien, hoy la filosofía dice lo siguiente: estirar al máximo las carreras profesionales y penalizar las salidas prematuras. Todo ello para preservar el equilibrio financiero del sistema. ¿Qué os parece? Bueno, eso por una parte. El tema de las jubilaciones en el resto de países de Europa está, aunque parezca que no está muy a la par con España. Si recordáis, hace un par de años en Francia, la jubilación era a los 60 años. De golpe y porrazo la subieron a 62, hubo muchísimas protestas y no tuvieron más remedio que aceptar la medida. Os digo, algunos de los países que está beneficiado, pues Italia, Grecia, la misma Francia, van a 60, 62 años. Es el periodo de transición. Después, Alemania, Bélgica, van a 65 años
Y en España podemos decir que estamos entre 63 y 65 años. Por otra parte, la jubilación anticipada, que a muchos nos preocupa, casi siempre implica un recorte en la cuantía de la pensión. ¿Vale? Bueno, sirva esto como presentación y decir solamente que desde el año 2011 pues, está el sistema actual de jubilación a los 60 años con 30 años de servicio. De ahí para arriba pues, queda una cuantía y de ahí para abajo no se puede disfrutar de la jubilación anticipada. Bueno, pasamos a la jubilación MUFACE. Existen tres tipos de jubilación MUFACE. El primero es la jubilación forzosa por edad, que se realiza cuando uno cumple 65 años. Se hace de oficio, es decir, uno no puede seguir más, pero sí hay una pequeña trampa en la que algunos se pueden amparar, y es que si los cumple comenzado el curso escolar, puede pedir el aplazamiento hasta que finalice el curso, es decir, jubilarse con 65 años y 8 meses, por ejemplo. Para ello, antes de que le comuniquen por oficio la jubilación, tiene que presentar una instancia 3 meses antes para decir que quiere prorrogar la jubilación hasta final de curso. Tiene derecho. En muchísimas ocasiones lo conceden. ¿Qué tiene que hacer? Pues ya he dicho, solicitarlo 3 meses antes y presentando un certificado del director del centro en el que diga pues, que está inmerso en algún proyecto, que su trayectoria profesional es, yo que sé, intachable y que desea continuar. También en algunos casos piden adjuntar un certificado médico por si la persona está capacitada para continuar. Otro de los motivos es alargar al máximo la cotización, porque puede haber que alguna persona con 65 años pues tenga 34, algún maestro 34 años y no le dé para llegar al máximo. Entonces, prolongando de esa forma, sí llegaría a los 35. Esa es la jubilación forzosa por edad, 65 años. Dentro de la jubilación MUFACE. Después está la jubilación voluntaria, que es la más golosa pues, para todos. Puede tener esta jubilación una pequeña penalización, depende de nosotros cuando nos interese jubilarnos. Se hace a los 60 años con mínimo 30 años de servicio y se comunica al menos 3 meses antes de la fecha que se quiere jubilar. Para ello, tenemos el impreso de solicitud de jubilación voluntaria que lo facilita la Administración. Y aquí, como podemos ver, pedimos nosotros el día de la jubilación, ¿vale? ¿Qué documentación debemos aportar? Pues la fotocopia del DNI y otra documentación, ya os digo, que es la vida laboral. Aunque alguno haya trabajado siempre para la Administración en educación, seguramente habrá estado contratado como interino algún periodo de su vida. Entonces, esos periodos de su vida no los recoge clases pasivas, sino los recoge la Seguridad Social, ¿vale? Entonces, vida laboral, que es muy fácil de obtener en la página de la Seguridad Social, y la fotocopia del DNI, ¿vale? Esto se entrega como mínimo 3 meses y como máximo 6. Si lo entregáis antes, no van a hacer caso, y si lo entregáis con menos de 3 meses, pues os vais a tener que esperar por la fecha de jubilación, ¿vale? Más o menos. Ya os digo que la jubilación voluntaria puede tener penalización, depende de cada uno cuando quiera jubilarse. Según las tablas que tenéis publicadas en las agendas y en la página web, por ejemplo, vemos que según los años trabajados, que mínimo son 15, pues corresponde una cantidad. Existe la cotización en el grupo A1, que es de enseñanzas medias, y el grupo A2, que es de cuerpo de maestros. Como veis, hay un máximo anual
lo tenéis aquí, que son 3.175 euros mensuales. Esto no se logra en el cuerpo de maestros, puesto que el máximo son 2.805, pero sí en el cuerpo de enseñanza secundaria, que aquí ya lo sobrepasa. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 60 años, un docente de enseñanza media se puede jubilar con 32 años de servicio y obtendría el máximo. Si sigue trabajando, luego la jubilación no le serviría para nada, puesto que se pasa del tope, que son 3.170. O lo que es lo mismo, 44.450 euros anuales. ¿Vale? Otro tipo de jubilación es la jubilación por incapacidad permanente para el servicio. Esta se declara de oficio y después de una lesión o proceso patológico que esté estabilizado o degenere y que sea irreversible y que imposibilite el desarrollo de las funciones. Para ello, el docente, en este caso, se tiene que dar de baja por enfermedad, apurar los 18 meses, pasar tribunal médico y habrá un dictamen en el que se solicita la jubilación por incapacidad. Existen tres tipos. La permanente, que no eres apto para tu trabajo, y después la absoluta o gran invalidez. Estas dos últimas, la ventaja que tienen es que no tienen retención de IRPF. Ahora hago aquí un inciso. ¿A quién se le recomienda seguir trabajando después de los 60 años? Pues yo recomendaría a las personas que han sido cargos directivos, que tienen reconocido el complemento de dirección, porque ese complemento le van a seguir teniendo mientras estén en activo. Cuando se jubilen, este complemento ya termina. ¿Quién tiene reconocido ese complemento? Pues las personas que han estado en equipos directivos durante 8 cursos. Y al jubilarse, se pierde. Eso que quede claro, que al jubilarse se pierde. Bueno, pasamos a la jubilación de seguridad social. Bueno, existen aquí, es un poquitín más compleja y ya sabéis que esto entró en vigor el 1 de enero del 2011, cuando los opositores que aprobaron durante los años posteriores a 2011 pasaban ya a seguridad social. Por lo tanto, Muface es un cuerpo a extinguir y a partir de 2011 todo el mundo seguridad social. La jubilación Muface ya para ellos no existe. Os cuento, por ejemplo, una anécdota visitando un centro con una compañera, pues comentando a dos compañeras que ya estaban en edad de jubilación, lo de los 60 años, dos chicos que estaban haciendo las prácticas, pues dijeron, bueno, nosotros llegaremos a los 60 años y también nos podremos jubilar. No, eso se acabó. Ya la jubilación a los 60 años, siendo seguridad social y funcionarios, ya no existe. Bien, tipos de jubilación y seguridad social, pues son más complejas. Existe la jubilación ordinaria, que va teniendo desde 2015 un endurecimiento que va aumentando cada 2 meses. Ahora, en 2024, por ejemplo, la jubilación es a los 66 años y 6 meses. En el 25 serán 66 años y 8 meses. En el 66, 66 años y 10 meses. Y en el 27 se pone culminación a todo esto con 67 años de servicio. Sí. Esta. Sí. Bueno, es una tabla bastante compleja. Como veis aquí, en 2024, ¿quién se puede jubilar? Pues se puede jubilar con 38 años o más cotizados, se puede jubilar uno a los 65 años, es decir, adelanta la jubilación. Esta es la jubilación anticipada. ¿Quién tiene cotizados en el 2024 38 años o más? Pues muy poca gente. Como veis, los docentes pues tendríamos que venir a menos de 38 años para tener una jubilación de 66 años y 6 meses. Esta jubilación sí se puede adelantar 2 años, pero como vais a ver luego en otra tabla, se grava mucho la pensión que puede quedar. Esta sería la forzosa, ¿vale?
Entonces, que quede claro que esta medida va endureciendo la jubilación hasta llegar a 2027, que serían 67 años. Esos 67 años se pueden adelantar a 65, siempre y cuando esta jubilación lleva consigo que hayas cotizado mínimo 35 años. Y bueno, 35 años también son difíciles de conseguir, entre otras cosas. Bien, pasamos a la jubilación anticipada. Existe la jubilación anticipada de 2 años y de 4 años. La de 2 años, pues tiene como inconveniente que tiene penalización de por vida. Es decir, tú te jubilas perdiendo el 20% y el 20% lo vas a perder durante toda tu vida, no cuando cumplas los 67 años, va a ser de por vida. Y luego, la de 4 años, a nosotros prácticamente no nos afecta, porque es jubilación involuntaria, tienes que estar 6 meses en el paro y se da solamente pues, en personas vulnerables por violencia de género, por causas de fuerza mayor, por muerte del empresario, que aquí no va a morir nadie, por despido colectivo y, por último, con una resolución judicial. ¿Vale? La jubilación parcial tampoco se puede dar en la administración porque necesita un contrato de relevista y la persona jubilar tiene que tener más de 60 años. Aquí las profesiones que entran en esta parcial pues son mineros, personal marítimo, policía local, bomberos, toreros, etc. Otro tipo de jubilación es jubilación por discapacidad y existen 2 tipos. Cuando se tiene desde el 45%, se puede acceder a ella con 56 años de edad y si la discapacidad es de más del 65%, 52 años de edad. He explicado antes el proceso para darse de baja por discapacidad, 18 meses de baja por enfermedad, se pasa al tribunal médico y entonces hay un dictamen en el que te dice qué tipo de discapacidad tienes, si estás apto para realizar otras labores o si es una gran invalidez o invalidez absoluta, que no tiene IRPF, como he dicho antes. ¿Por qué? ¿Por qué la jubilación se adelanta aquí? Pues sencillamente porque estas personas, la esperanza de vida es más corta. Entonces, para que empiecen a disfrutar un poco antes de su jubilación. Fechas de jubilación que aconsejamos. Pues la que más aconsejamos, por varios motivos, es la del 2, bueno, de la primera semana de septiembre. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en agosto se revisa el IPC. Entonces, a partir de agosto te coge la subida del IPC. Y otra, pues porque después de disfrutado los meses de vacaciones, pues el comienzo de curso ya se queda ahí. A principios de septiembre te incorporas al centro 1 o 2 días, los días que quisieras, y luego ya otra persona ocuparía tu plaza de interino. Otras fechas son a primeros de junio, porque cobrarías toda la paga extraordinaria que se genera de noviembre a mayo, y otra fecha sería diciembre, porque cobrarías la paga extraordinaria que se genera desde junio a noviembre. ¿Vale? Bueno, visto esto, hay otra cosita que puede afectar a los interinos, a la jubilación de interino. Y es la entrada en vigor de la equiparación de trabajo a tiempo parcial a tiempo completo. Esto ha entrado en vigor el 1 de octubre de 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que se han jubilado con anterioridad a esta fecha no se les va a computar como jornada completa una jornada partida que han tenido durante años anteriores. Pero a los que están en activo, esas jornadas que tenían de media jornada o de un tercio o de horas sueltas, sí se les va a computar para el cálculo de las pensiones. No se modifica la base reguladora, que seguirá siendo la misma en función de lo cotizado. Si alguno habéis entrado a pedir vuestra vida laboral, habréis visto en algunos años que habéis estado a media jornada, pues en vez de haber trabajado 365 días, pues tenéis la mitad porque habéis estado cotizando a media jornada. Entonces, eso era un peligro antes de la medida esta. Ahora ya no va a ser tanto.
tanto, pero sí que va a repercutir en la base de lo cotizado. Bien, vamos a la siguiente tabla. Esta. Esta es la tabla que más perjudica a los interinos, puesto que, como veis aquí, es una penalización la que existe. Esta es la jubilación anticipada 2 años. Se puede anticipar 2 años, 24 meses, y con esto estaríamos perdiendo el 21%. Fijaos, con 23 meses el 17%, es decir, casi el 4% menos. Según van moviendo la tabla, vemos que la diferencia es ya mínima. Por ejemplo, del mes 13 al mes 12 se pierde ya menos de un punto. Entonces, hay que jugar un poco con la tabla esta para calcular en qué fecha te quieres jubilar de ese adelanto de los 24 meses. Por ejemplo, uno se puede adelantar, o sea, se puede jubilar con 13 meses con un 5,87 y no llegaría ni con mucho a la penalización para cobrar lo mínimo. Fijaos, yo, por ejemplo, he hecho aquí un cálculo. Un maestro perteneciente a la 2, si se jubila y le retienen el 21%, perdería 585 euros de los 2.805 que le quedarían como máximo. Si se jubila 18 meses, o sea, quedándole 18 meses, perdería 246 euros. Si se jubila un año antes, ya sería muy poquito, 154. Entonces hay que buscar el equilibrio por aquí para que a uno le sea rentable. ¿Por qué? Porque en enseñanzas medias, por ejemplo, si uno se jubila a los 64 años, va a tener una penalización muy pequeña, que estaría por aquí entre el 5,87 y el 6,25, que correspondería a 174 euros, que esos 174 euros no superarían los 3.175 euros que tiene como máximo. Es decir, trabajando un año más, iba a perder del orden de los 30 o 40 euros anuales, que eso prácticamente es insignificante. Bueno, la siguiente. Aquí tenemos un simulacro de jubilación y es otra cosa que os quiero advertir por si alguno se ha encontrado en su vida laboral que el fecha de nombramiento y el comienzo de servicio no coincide. Los que estamos escuchando, pues me imagino que trabajamos cuando los nombramientos de interinos se hacían en actos públicos. Pues recordar, por ejemplo, y eso lo tenéis algunos seguro en vuestra vida laboral, que si el contrato empezaba el 14 de septiembre, pues el nombramiento no se hacía efectivo hasta el 25. ¿Por qué? Pues porque las cosas no eran automáticas como eran ahora y no nos daban de alta hasta el día 25. Eso está solucionado, según nos comenta la Administración, y siempre va a ser la fecha más favorable al interesado la que se va a respetar. ¿Por qué? Pues porque ahí se pierden muchos días de cotización. Otro tema es en los largos periodos que los interinos tienen anualmente, muchos renuncian al cobro del paro. Eso es contraproducente porque cuando uno está en el paro está cotizando. Y si ha estado 10 años de interino por 15 días al año, pues ha perdido 150 días de cotización, que luego eso, al final de su vida laboral, pues es bastante importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace que tenga que comenzar otro curso a trabajar. Otro tema que quiero comentar con vosotros es que alguno pues, habéis estado implicado en el tema del servicio militar, si cotiza o si no cotiza. Pues bien, si volvemos un poco atrás, sobre todo en el cuerpo de maestros, al terminar los estudios, había lo que se llamaba el acceso directo, que mismo algunos de vosotros estáis con esa casuística. Pues bien, eso ya desapareció y uno podía terminar los estudios con 21. Me refiero a uno porque en este caso no he hablado todavía del servicio social sustitutorio de las mujeres. Pues tenía que ir al servicio militar porque era obligatorio, que era el servicio militar obligatorio. Entonces, interrumpía su labor como funcionario porque si terminaba el curso en junio, en septiembre ya empezaba a trabajar, acceso directo, sin oposición, y se interrumpía su periodo de trabajo por la mili. En esos casos,
se contabiliza el periodo de servicio militar como servicio a la administración, incluso hasta para reconocimiento de trienios, fijaos. Pero los demás, como era un servicio obligatorio, pues teníamos que ir a la mili. Y en esos casos se reconoce el tiempo, pero no se reconoce como periodo de cotización específico. Es decir, cuando uno se quiera jubilar voluntariamente, se le reconoce ese año de mili, pero no como base de cotización. Es un poco ahí problema. Después, si uno fue a la mili y se quedó por un periodo superior al año, ese periodo superior al año sí le contabiliza como periodo de cotización específica. O si uno se fue voluntario a la mili, pues también le cotiza como cotización. Aquí tengo un caso en el que veis que la jubilación está próxima al mes de mayo en la actualidad. ¿Qué es lo que se hace? Pues uno trata de acumular, este caso es mezcla la cotización del grupo 2, como veis, todos estos años del grupo 2, alguno de cotización, pues cuando uno termina la carrera empieza a trabajar donde sea y tiene aquí pues cotización de estos grupos en los que la empresa cotiza menos por el trabajador. Eso repercute luego en la jubilación. Veis aquí que es una mezcla de la cotización 2, que es del cuerpo de maestros, y cotización 1, que es de enseñanza media, y luego, cuando aprueba uno la oposición, está un año de prácticas y el resto, el cuerpo de nivel general del grupo A1. Como veis, pues tiene partido cotización grupo 2 con grupo 1 y no le puede quedar el máximo, puesto que tiene el máximo en el A1, puesto que tiene un periodo de cotización en el A2. ¿Vale? Entonces, hace unos días me surgió otra jubilación muy parecida en el que la persona tenía 16 años en el A2 y 16 años en el A1. Muy parecida a esta. Entonces, para que tengáis referencia, el máximo en el A2 son 2.805 y en el A1 3.174. Con lo cual, una media de las dos saldría a 2.989. Siempre hay que descontar el IRPF, que depende de personalmente de la situación que tenga uno familiar, puede ser aproximadamente 400, 500, 550 euros, lo que hay que deducir a todos esos importes máximos que tenemos. Pasa la tablita de la verde. Otra. Esta tabla la podéis encontrar tanto en la página web como en las agendas que eso se envía, en la que, como veis, el periodo de cotización mínimo son de 15 años. Y, como veis aquí, todos los años se actualiza la tabla de pensiones. Otra cosa os digo, si uno está pendiente de jubilarse, tiene que tener muy en cuenta si va a llegar al máximo o se va a pasar. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga más tiempo trabajado que la cantidad de dinero que le va a corresponder. Como veis aquí, la diferencia entre el haber regulador del grupo A1 y del grupo A2 es bastante significativa. Por eso, en el cuerpo de maestros, para llegar al máximo, hay que estar o cumplir los 35 años para que quede el máximo. Sin embargo, en enseñanza media vuelvo a recalcar que con estar 32 años se llega prácticamente al máximo. Son este año 3.174 y el máximo son 3.175. Bien, como sabéis, el año pasado las pensiones se revalorizaron el 8,5% y este año se han revalorizado el 3,8%. Es decir, cuando uno está jubilado, la subida que tiene es bastante mayor a que si estuviera en activo. Por lo tanto, si uno tiene pensado, pues que lo duda, jubilarse, si me jubilo con 61 o si me jubilo con 62, en la jubilación muy fácil hablo, pues lo mismo le interesa más estar jubilado
porque le van a revalorizar su pensión más que le va a subir la administración el sueldo por ser profesor. Pues esto es, a grandes rasgos, un poco el tema de la jubilación que tenemos en la actualidad. En cuanto a la nueva jubilación, ya Seguridad Social, establece... Dale a la tabla. Más. Está ahí. No sé si lo veis aquí. Establece en 4 columnas. Dice jubilación con menos de 38 años y 6 meses. Esta columna tiene una gran reducción. Después, bueno, aquí yo pienso que podemos llegar prácticamente todos los docentes. Luego, superior a 36 años e inferior a 41. Esto es difícil de conseguir. Un docente con 41 años, pues de los que estamos hoy presentes, pues es posible. Pero daros cuenta que en la actualidad, como está el mercado laboral para los jóvenes que acaban de terminar la carrera, está muy, muy complicado para que acumulen a partir de que terminan sus estudios 40, 41 años de trabajo. Luego, esta columna tampoco, porque ya te dice aquí de 41 a 44, y en esta de 44 a meses en adelante. Entonces, esta es la que nos tenemos que aprender por si acaso queremos jubilarnos en pensión de seguridad social, los que no tenéis la de Muface. Es un poquitín complicada, pero hay que calcular que más o menos por el 5,87 o 5,50 nos interesa jubilarnos, es decir, un año antes de la jubilación obligatoria. Si la jubilación obligatoria la tenemos este año, como he dicho, a 66 y 6 meses, pues es posible que la podamos adelantar un año, a los 65 y 6 meses. Con ello, pues nos quitamos bastante tiempo de trabajar. Si queremos jubilarnos con esta cantidad, si queremos jubilarnos enseguida, pues decimos, venga, dos años antes y me quitan el 21%, que eso es ya penalización para toda la vida, y te quedas con eso. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pues uno va buscando, pues, con esta tabla lo que más le interese. Porque, como hemos visto antes en la tabla de Muface, aquí, por todos estos periodos trabajados, luego no vas a recibir prácticamente nada, sencillamente porque te estás pasando del máximo. ¿Vale? Bueno, pues con esto deciros lo último, pues que os agradecemos vuestra presencia, que estamos abiertos a vuestras sugerencias, a vuestras preguntas y que CESIF pues se distingue, entre otras cosas, que atendemos a todo el mundo. No somos un sindicato que descuelga el teléfono y lo primero que te pregunta, ¿estás afiliado o no? Damos respuesta a todo en la manera de lo posible. Nuestra forma de trabajar es esa y llevamos reivindicando, como os he dicho antes, todas las medidas de recorte de burocracia, de jubilación anticipada, de reducción de jornada a 55 años, etcétera, desde hace mucho tiempo, ¿vale? Ya os digo, los recortes de Cospedal, ella los creó y Paje los mantiene. Habré visto en vuestro centro educativo el cartelito de las tijeras, de los recortes, y ahora, hartos ya de estar hartos, pues ya los demás sindicatos se dan cuenta de que algo hay que hacer. El acuerdo firmado por AMPE y UGT, pues se está dejando muchísimo que desear. Son muchos los casos de los maestros que nos llaman y dicen, ¿dónde está la hora de reducción que nos prometieron? Si tenemos que estar en el centro durante toda la jornada. Pues es cierto. Muchos esa hora pues tienen que hacer guardia con alumnos de otros compañeros. No se pueden marchar ni pueden entrar un día después. Entonces, es prácticamente lo mismo de lo mismo. Para el año que viene en secundaria está previsto bajar de las 20 a las 19 horas. Entonces, otro galimatías, puesto que hay profesores que se dan asignaturas de horas pares, por ejemplo, de 2 horas o de 4. Entonces, si multiplicamos 2 por 10 da 20 y 2 por 9 18. ¿Dónde está la hora esa? Pues es un gran problema. A eso tienen que dar respuesta los que firmaron sencillamente el acuerdo. Y por eso nos vamos a oponer, como ya os he dicho, el 18 de mayo. Pues, sin nada más, muchas gracias por vuestra atención. Recordar que resolveremos vuestras dudas
en el correo electrónico ense45@cesi.es y que tenéis el teléfono disponible 616 47 94 13. Cuando escribáis, por favor, el mensaje, dejáis vuestro nombre y el teléfono por si nos ponemos en contacto con vosotros. De manera un poco individual, el sindicato os ayudará en la medida de lo posible a agilizar vuestra jubilación. Pues ¿de qué manera? Pues haciendo algún simulacro, llevando la documentación a la delegación, es decir, en lo que vosotros necesitéis. Estamos para daros servicio y esto, ya os digo, es un servicio más que el sindicato pues ofrece tanto a los afiliados como a las personas que no son afiliadas. Pero bueno, nos debemos a vosotros y ya está. Pues muchas gracias por todo y que tengáis muy buena tarde.